Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con la unidad de fracciones. En particular, en esta parte vamos a comenzar con la comparación de fracciones, ¿no? Las fracciones son fáciles de comparar en dos tipos de situaciones. Evidentemente, esta fracción de aquí es menor que esta de acá. La primera que tenemos es 2 partido de 6, ¿vale? 2 partido de 6. Y esta de acá, pues lo que tenemos es 4 partido de 6. Entonces, fíjense que cuando el denominador es el mismo, o sea, cuando la cantidad de trozos en los que estamos picando es la misma cantidad, pues si tenemos menos trozos en una que en la otra, pues evidentemente esta es más pequeña que esta. Entonces tenemos que esto se cumple, ¿vale? Pero puede darse la circunstancia de que tengamos muchos trozos muy pequeñitos, ¿vale? Que no lleguen a ser tantos como una cantidad de aquí que tengamos que sea grande. Por ejemplo, no sé, puedo poner un ejemplo. 2 partido de 24, o sea, son dos trozos, dos cuñitas que hemos hecho al hacer 24 trozos y 1 partido de 2 que es la mitad. Evidentemente este es más grande que este, ¿vale? Que no solamente cuando el numerador sea más grande que el denominador vamos a tener que una fracción sea más pequeña que la otra. De hecho, aquí, por ejemplo, ambos son un trozo, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta desigualdad, este es más pequeño que este. En este caso, ambos son un trozo, sin embargo, como al estar picado en más trocitos, este trozo es más pequeño que este. Entonces aquí se cumpliría al revés. Este trocito es más pequeño que este que está aquí, ¿vale? Este trozo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, aquí tendríamos 1 partido de 5, evidentemente es más grande que 1 partido de 7, porque aunque es un único trozo, al picar en 5, este trozo respecto a la unidad va a ser más grande que cada uno de los trozos de 1 partido de 7, ¿vale? Entonces, cuando tengamos dos fracciones que tienen el mismo denominador, pues entonces los numeradores son los que nos ayudan a comparar esas fracciones, ¿vale? Cuando tienes el mismo denominador, pues la que tenga el mayor numerador, pues es la más grande. En este caso, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque el denominador lo que nos dice es de qué tamaño es cada trozo y mientras más trozos tengamos, pues tenemos más cantidad. Sin embargo, si tenemos los dos numeradores iguales, significa que tenemos la misma cantidad de trozos, pero el denominador es lo que nos va a decir de qué tamaño es cada trozo. Entonces, mientras más pequeño sea el denominador, significa que se ha picado en menos trozos, lo cual significa que cada trozo es más grande, y eso significa que teniendo la misma cantidad de trozos, al tener trozos más grandes, tenemos más cantidad cuando el denominador es más pequeño. Entonces, en este caso, pues cuando tengamos el mismo, perdón, cuando tengamos el mismo denominador, pues el que tenga el numerador más grande es el más grande, y cuando tengamos el mismo numerador, ¿vale? Vamos a ver, a quitar aquí esto y vamos a volver a pegar. Perdón. Cuando las dos fracciones tienen igual denominador, como es este caso, la que tiene el numerador mayor es el mayor número, y cuando tengamos el mismo numerador, pues la que tiene el denominador más pequeño es el que va a ser el número más grande, ¿vale? Por lo que hemos explicado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en las circunstancias en que tenemos... voy a quitar porque ha salido esto, a ver. En que tenemos diferentes numeradores y diferentes denominadores. Pues una de las formas de resolverlo es llevando a un mismo denominador, ¿vale? A ver, vamos primero a ver este ejemplo. Vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, compara estos grupos de fracciones. En el apartado A, fíjense que todas tienen el mismo numerador, ¿vale? Todas tienen 6 en el numerador, perdón. ¿Y eso qué significa? Que la más pequeña pues va a ser la que es 6 partido de 7. ¿Por qué? Porque son 6 trozos, pero esos 6 trozos son muy pequeñitos porque hemos picado en 7 trozos ¿no? el pastel, por así decirlo. Esto va a ser menor que el siguiente, va a ser 6 sobre 5, tiene 6 trozos, pero son 6 de un quinto, que son un poquito más grandes que los de un séptimo. Y esto va a ser menor que 6 partido de 3, que son 2, tienes 2 completo, ¿vale? Esto es menor que 1, esto es entre 1 y 2, y esto vale 2, 6 entre 3 es 2, y por otra parte, 6 entre 2 es 3, ¿vale? Esta es otra forma de resolver este tipo de ejercicios, ¿vale? Yo creo que es la más eficiente, la verdad. Una vez que uno tiene calculadoras y que entiende lo que es una fracción, que es simplemente una división entre el número que está en el numerador y el denominador, que no está completada, que no está completamente realizada, o también una forma de representar un número, pero es que representa esa división,
Si nosotros hacemos 6 entre 7, ¿vale? Y calculamos esto, lo pasamos a decimales, pues tenemos que eso da 0,80 y pico, ¿vale? Y por otra parte, si nosotros hacemos 6 partido 3, pues vemos que eso da 2, con lo cual 2 evidentemente es más grande que 6,80 y pico, y si hacemos 6 partido 5, pues da 1 y tanto, que está entre 0,80 y pico y 2, ¿vale? Entonces eso nos permite ordenarlas también, que sería lo que yo haría, ¿vale? Bueno, a ver, se pueden usar otro tipo de estrategias, ¿no? Pero en estos son muy fáciles. Y este de aquí, por ejemplo, aquí fíjense que lo que sucede es que los denominadores son los que son iguales, con lo cual todos los trozos son del mismo tamaño, mientras menos trozos tengas, pues será más pequeño. Entonces 1 partido de 4 va a ser menor que 3 partido de 4, y esto va a ser menor que 5 partido de 4, y esto va a ser menor que 7 partido de 4, y ya está ordenado, ¿vale? El problema es cuando tengamos números que tengan, digamos, denominadores que sean diferentes, ¿vale? Como comparar, por ejemplo, este tipo de fracciones, en las que tienes 3 partido de 7 y 4 partido de 9, ¿vale? Ambos son muy cercanos a 0,5, es muy difícil de compararlo. Entonces, una de las opciones es pasar ambas al mismo denominador, amplificando la fracción, ¿vale? Por ejemplo, 3 sobre 7 lo podemos pasar a que, para que tengan el mismo denominador, y 4 sobre 9, tenemos que buscar, como pasamos al mismo denominador, como lo que hacemos para crear fracciones equivalentes, porque evidentemente tienes que buscar una fracción que valga lo mismo que 3 sobre 7, que representa el mismo número, y otra que valga lo mismo que 4 sobre 9, que representa el mismo número, y que ambas tengan el mismo denominador, pues lo que se hace es amplificar la fracción. Y para amplificar la fracción, recordemos que lo que hacemos es ir multiplicando, o sea que lo que nosotros estamos buscando son múltiplos, o del numerador o del denominador. Normalmente se trata de buscar que tenga el mismo denominador. Entonces tenemos que buscar un múltiplo en común entre el 7 y el 9. Y para eso nos puede ayudar el mínimo común múltiplo, ¿vale? De 7 y 9, que en este caso va a ser el propio 63, que es el producto entre ellos. ¿Por qué? Porque 7 es primo y no tiene nada en común con el 9, que es 3 a la 2. Entonces tenemos que pasar a algo que tenga 63 en el denominador, ¿vale? Ya hemos pasado al 63 y ahora lo que tendríamos que hacer es, como hemos pasado al 63 multiplicando por 9, ahora este 3, para que la fracción sea la misma, tendríamos que también multiplicarla por 9. Y 3 por 9 es igual a 27. Entonces esta fracción es 27 sobre 63. Ahora, en esta otra fracción de 4 sobre 9 hemos pasado del 9 al 63 multiplicando por 7, así que esta del 4 tendríamos que pasar el numerador tendríamos que también multiplicarlo por 7 para que la fracción sea equivalente, si no estaríamos comparando con otro número, no con el que nos están dando originalmente. Y 4 por 7 es 28. Entonces aquí quedaría como que 3 partido de 7 es menor que 4 partido de 9, ¿vale? Vamos ahora a hacer, por ejemplo, 6 partido de 8 y 4 partido de 5. 6 sobre 8 y 4 partido de 5. Podemos hacer lo mismo. De 6 sobre 8, ¿a qué podríamos pasar? El denominador podríamos poner 40 en ambos, ¿vale? ¿Por qué? Porque 8 por 5 es 40. También porque el mínimo común múltiplo, en este caso también va a suceder que el mínimo común múltiplo entre 8 y 5 es igual a 40, ¿vale? Entonces, como hemos pasado del 8 al 40, pues hemos multiplicado por 5. Y como hemos pasado del 6 al número que va aquí, pues también multiplicaremos por 5. No sabemos qué número va a ir, pero va a ser un número que tendríamos que multiplicar el 6 por 5 para que sea equivalente a la fracción original. Entonces, este 6 por 5 es 30, así que esto sería 30 sobre 40. En la otra fracción de 5 a 40 lo que hemos hecho es multiplicar por 8, ¿vale? Porque 5 por 8 es lo que da 40. Y también tendríamos que multiplicar por 8 el 4. Y en este caso lo que tendríamos sería 32 partido de 40, ¿vale? Y por ejemplo en esta que está aquí, 7 sobre 5 y 4 tercios. Vamos a poner 7 partido de 5 y 4 partido de 3. ¿Vale? Podemos hacer exactamente lo mismo. Para 7 partido de 5, para pasar a un mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 15. ¿Vale? Aquí
No hay ningún problema, es 15 lo que va aquí, el mínimo común múltiplo, y también es el producto entre los dos números, entre el 3 y el 5. Fíjense que siempre el producto entre los dos números va a ser un múltiplo común. Nosotros no necesitamos realmente el mínimo común múltiplo, necesitamos un múltiplo común. Entonces hemos pasado multiplicando por 3, y aquí lo que haríamos sería multiplicar por 3 también, y sería 21 partido de 15. Aquí hemos pasado multiplicando por 5 y ahora aquí pues podríamos multiplicar por 5 también y lo que tendríamos sería 20 partido de 15. Entonces evidentemente pues tendríamos que el 4 tercios es más pequeño que el 7 partido de 5. Y aquí arriba tendríamos que el 4 sobre 5 es más pequeño que el 6 partido de 8. ¿Vale? Fíjense que no pueden guiarse porque no, es que este es más pequeñito, entonces evidentemente es más pequeño. No necesariamente. Yo pongo aquí 5 sobre 5 y 6 sobre 8 y ya no se va a cumplir. ¿Vale? Aunque estos dos números sean más pequeños que esto, porque 5 sobre 5 es 1 y 6 sobre 8 es menos que 1. Otra forma de haber resuelto este tipo de ejercicios es poniendo en la calculadora, ¿vale? 3 sobre 7 o haciendo la división a mano, ¿vale? 3 entre 7, que eso en números decimales es 0,42 con algo, y 4 entre 9. 4 partido de 9 es 0,44 y evidentemente 0,42 es más pequeño que 0,44, así que 4 partido de 9 va a ser más grande que 3 partido de 7. ¿Vale? Y así se puede hacer con otros valores. Ya más complicado es cuando tenemos, por ejemplo, que ordenar diferentes números, ¿vale? Por ejemplo, una situación como este ejercicio en el que nos piden ordenar varios números. Yo no voy a hacerlos todos apartados, ¿vale? Por ejemplo, en el apartado A, que nos piden ordenar 7 sobre 6, 2 tercios, 2 y 1 medio. Aquí también se puede usar un poco de sentido común, ¿vale? Fíjense que el valor 7 sobre 6 es mayor que 1 y el 2 es 2, ¿vale? Estos dos. Y sin embargo, estos dos numeritos, 2 tercios y 1 medio, son fracciones propias, con lo cual son menores que 1. Ya eso nos establece un orden, nos establece que el mayor va a ser 2 y que 2 va a ser mayor que 7 partido 6 y ahora hay que decidir quién es más grande, si 2 tercios o 1 medio. Y evidentemente si tú tienes una pizza y la picas a la mitad, eso es más pequeño que tener una pizza picada en 3 y coger 2 trozos de esos. ¿Vale? Entonces esto va a ser mayor que 2 tercios y esto va a ser mayor que 1 partido de 2. ¿Vale? Se podría hacer de esta forma. Aquí yo lo que he usado es un poco de sentido común, ubicación de dónde que están las fracciones, comprensión correcta de lo que es de lo que representa la fracción y esa podría ser una estrategia que podríamos usar. Pero si tenemos un apartado como el E, por ejemplo, como este apartado E, en donde 3 cuartos, 14 sobre 25, 2 sobre 5, 7 sobre 10, ahí realmente no tienes ninguna fracción impropia, todas son propias, dan valores que realmente no sabes cómo trabajar con ellos. Una opción sería hallar el mínimo común múltiplo y pasarlos todas ellas a ese mínimo común múltiplo. Vamos a hacerlo. Sería hallar el mínimo común múltiplo de esos números, del 4, el 25, el 10 y el 5. ¿Vale? Un mínimo común múltiplo de esos números sería, por ejemplo, el 100. Creo que es el mínimo común múltiplo, pero bueno, un múltiplo común de esos números. Si no, vamos a hallarlo. A ver, tendríamos el 4 es igual a 2 a la 2, el 25 es igual a 5 al cuadrado, el 10 es igual a 2 por 5 y el 5, bueno, pues es igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De los factores de 2 tenemos este y este. El de mayor grado es el 2 a la 2, así que nuestro número tiene que ser 2 a la 2. Y del 5, pues tenemos por otra parte, está este que está al cuadrado, está este que está solo y este que está solo. Entonces sería 5 al cuadrado también. O sea, y en efecto, 2 a la 2 es 4, 5 al cuadrado 25, 4 por 25, 100. O sea que el mínimo común múltiplo es 100. Entonces tendríamos que hallar las fracciones equivalentes a 3 cuartos, a 14 partido de 25, a 2 partido de 5 y a 7 partido de 10. ¿Vale? Entonces, de 3 cuartos, si multiplicamos, para llegar a 100 tenemos que multiplicar por 25, ¿vale? Así que arriba también tendríamos que multiplicar por 25, o sea, tendríamos que hacer 3 por 25. Y eso es igual a 75 partido de 100.
Vale, en este de aquí tendríamos 100 en el denominador, así que tendríamos que hacer 14 por 4, porque de 25 hemos multiplicado por 4 para llegar a 100. Y 14 por 4, eso es 56. Entonces tendríamos 56 partido de 100. En este de acá, de 2/5, hemos multiplicado por 25, hemos multiplicado el denominador para llegar a 100. No, perdón, por 20. Tendríamos que multiplicar el 2 por 20 también. ¿Vale? Porque 20 por 5 es 100 y 2 por 20, eso es 40. Entonces tendríamos 40 partido de 100. Y finalmente en el 7 partido de 10, si multiplicamos por 10 el 10 tendríamos 100, así que arriba sería multiplicar por 10, que es 70. Entonces tendríamos 70 sobre 100. Entonces si ordenáramos el más grande, ¿cuál sería? Pues 3/4, que es 0,75. Esto de aquí va a ser mayor que 14 sobre 25, que fíjense que 14 sobre 25 es 0,56. Esto va a ser mayor que 2 sobre 5, que es 0,4, que es 40 sobre 100. Y el más, perdón, aquí me he saltado 1, que es el de 70, 7 sobre 10. Vale, aquí vendría 7 partido de 10. ¿Sí? Entonces ese sería el orden. Una forma más eficiente de hacer eso, pues ponerlos en la calculadora, ¿vale? Que para eso la tiene. Si ustedes hacen la división de, por ejemplo, 3 partido de 4, 3 entre 4, eso va a dar, como dije anteriormente, 0,75. Y el siguiente es 14 sobre 25. Y cuando dividen, eso va a dar 0,56. Cuando ponen los decimales, pues van a poder saber qué número es más pequeño y qué número es más grande, ¿vale? O sea, yo probablemente en un ejercicio así, lo que haría sería eso, ¿vale? No pasaría al denominador común y trabajaría con eso, porque probablemente me llevaría más tiempo. Si tengo una calculadora a mano, pues la uso y pongo las fracciones en esa calculadora para hallar los números que representan y cómo quedaría, ¿vale? Bueno, eso creo que es todo. Muchas gracias por su atención y en el siguiente vídeo lo que veremos será la suma, ¿no? de fracciones y suma y resta de fracciones y después, y tal vez la división. Creo que la división también la veré en el siguiente vídeo y finalmente haré un vídeo de operaciones combinadas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.